Buenas tardes, martes 16 de febrero, bienvenidos un día más a este encuentro con la información local en Teleantequera. Lo primero, como cada día, mostrarles los titulares de las informaciones más destacadas de la jornada. El secretario general del PSOE local asegura que se intenta llevar con normalidad el proceso de elección de candidato a la alcaldía. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, inicia una campaña para solicitar la readministración de las ayudas europeas. Se inaugura en Mérida la muestra de arte romano en la que se expone el efebo de Antequera. La Vuelta Ciclista a Andalucía ha pasado por Antequera. En la mañana de hoy ha tenido lugar una rueda de prensa en la sede del PSOE en la que ha estado presente el secretario general de la formación a nivel local, José Luis Ruiz Espejo. Una oportunidad que hemos querido aprovechar para preguntar por el proceso de elección de candidato a la alcaldía de Antequera. Un proceso que, según el secretario general, se intenta que se desarrolle con toda normalidad. Asimismo, Ruiz Espejo confirma la existencia de reuniones con miembros de la Ejecutiva Provincial para tratar sobre este asunto. El partido tiene reglado un procedimiento que es el que nos hemos dotado para elegir tanto los candidatos como las candidaturas que se conforman y presentamos a las elecciones municipales. Ese reglamento, que está aprobado por el Comité Federal, establece que en aquellos municipios donde no se ha elegido candidato o candidatura, hay de plazo hasta el 29 de marzo para enviar toda la documentación que se requiere a la Comisión Ejecutiva Federal. Previamente a esto hay varios plazos que cumplir. Uno es que tiene que ser ratificado por el Comité Director de Andalucía y por los comités provinciales de cada una de las provincias. Por lo tanto, antes de esa fecha deben estar cumplidos todos esos plazos. La Ejecutiva Provincial de Málaga nos ha notificado que los municipios donde no se había elegido el candidato ni la candidatura, la fecha de celebración de las asambleas sería para el 12 de marzo, en función de los tramos de habitantes. Además, hay otros pueblos pues que tienen otra fecha, ¿no? Pero del 2 al 14 de marzo tienen que estar celebradas las asambleas con la ratificación de las propuestas de candidatos y candidaturas, ¿no? Porque en aquellos municipios donde se ha elegido el candidato tienen ahora que elegir la candidatura. Es decir, que en los 100 municipios de Málaga hay que elegir las candidaturas antes del 14 de marzo. Y en 48 pueblos hay que elegir el candidato porque tampoco está elegido, ¿no? Es decir, que a esos plazos nos vamos a remitir. Y concretamente en Antequera, pues hasta el 12 de marzo no sería la fecha de la asamblea para la ratificación o para la propuesta del candidato y la candidatura. Y a esa fecha es a la que nos hemos puesto de plazo para presentarle a los militantes que ratifiquen esa propuesta que se puede hacer. Es habitual y sería ilógico de otra forma, es habitual que haya reuniones entre los ámbitos orgánicos del partido. De otra manera sería ilógico afrontar un procedimiento de este tipo, ¿no? Y desde luego desde la Ejecutiva de Antequera se han mantenido contactos y reuniones habitualmente con la Comisión Ejecutiva Provincial y con los distintos cargos de esa ejecutiva, dígase secretario general, dígase secretario de Policía Municipal. Es decir, que ha habido reuniones, se siguen manteniendo, y lo que estamos intentando es abordar este procedimiento con las normas, como las normas nos lo piden, y desde luego en la normalidad que deben abordarse procedimientos de este tipo, ¿no? Es decir, que con esa normalidad es como queremos desarrollarlo. De ahí que sigan esos contactos y que esperemos que fructifiquen en un buen acuerdo, que es lo que queremos ofrecer a todos los militantes de la agrupación y desde luego a todos los ciudadanos de Antequera. De este asunto se ha hablado en esa rueda de prensa, pero el asunto que nos ha llevado a ella ha sido la presentación de Cristóbal Fernández como candidato socialista a la alcaldía de Fuente de Piedra. Fernández ha estado acompañado también por miembros de las juventudes socialistas que siguen reivindicando un papel importante de los jóvenes en la política. Que en la comarca en los próximos meses vamos a ver de que va a ir más candidatos jóvenes, seguramente. La dirección provincial hemos hecho una fuerte, decidida por el relevo generacional en puestos de responsabilidad, en puestos de alcalde, no en inclusión de jóvenes. En Málaga calculamos que vamos a llevar el 10% de los candidatos a alcaldes van a ser menores de 30 años. Y eso va a suponer de que el Partido Socialista aquí, en la provincia de Málaga, es un partido que se renueva, un partido que apuesta por la juventud, no como está haciendo el Partido Popular o Izquierda Unida, que solamente hacen meras declaraciones de intenciones de apostar por los jóvenes. Hay que demostrarlo con hechos, y los hechos es
que en el Partido Socialista hay gente joven preparada, no con cuotas, sino gente joven preparada, que tiene capacidad, que tiene responsabilidad para ser alcalde. Y vamos a llevar ese 10% seguramente de candidatos jóvenes en las alcaldías. Y al mismo tiempo decir que aquí en la comarca de Antequera vamos a centrar sobre todo nuestro discurso en 3 medidas fundamentales: el empleo, la vivienda y sobre todo el bienestar social. Fundamentalmente el empleo y la vivienda. Vamos a realizar propuestas muy concretas en el tema de empleo, de fomentar el tema de ayudas para crear iniciativas empresariales en los polígonos industriales que se están acometiendo, como es el ejemplo que después abordaremos en Fuentepiedra. Abordar iniciativas de crear bolsas de trabajo en todos los ayuntamientos, donde una cuota importante sea para jóvenes y también para los parados mayores de 40 años, que es un sector que nos preocupa. Medidas para fomentar la agricultura, que hay que recordar que esta comarca es agrícola y hace falta medidas muy concretas para ayudar a la agricultura en esta zona, sobre todo abordando de que los jóvenes se incorporen con las nuevas tecnologías y las nuevas posibilidades que se ofrece para abordar las posibilidades que tiene la agricultura. Y en el tema de vivienda hay que potenciar programas como son viviendas en alquiler a precios accesibles de 10 o 15.000 pesetas, como se ha hecho en Fuentepiedra, que es una buena gestión que hizo el alcalde en esta legislatura y que hay que seguir potenciando para que en la próxima legislatura se sigan haciendo más viviendas en Fuentepiedra, en Humilladero, en Antequera y en todos los municipios de la comarca. Nosotros estamos presentando hoy aquí la campaña que habéis visto, Únete a nuestra movida, que la estamos llevando a cabo en toda Andalucía, en todas las grandes capitales, los grandes núcleos, pero también en los pueblos donde los compañeros de juventudes pues encabezan las listas. ¿Qué es lo que hemos querido conseguir con esta campaña? Pues intentar que el voto joven vuelva al Partido Socialista. Nosotros estamos seguros, en un análisis riguroso, de que los jóvenes pues han rechazado el proyecto socialista por el desgaste de 16 años gobernando el gobierno de la nación. También hay que decir que en Andalucía nos afecta menos. Sabemos que los jóvenes en Andalucía votan el proyecto que encabeza Manolo Chávez, pero tenemos que seguir haciendo hincapié en cuáles son nuestras propuestas para que los jóvenes se vuelquen con nuestras siglas. Sobre todo para eso, para dar más participación a los ayuntamientos, contar con ellos y que ellos sean los protagonistas de la vida municipal. Que no pase como en los ayuntamientos que gobierna el Partido Popular, donde es el ordeno y mando, donde los jóvenes no pueden participar, las asociaciones no tienen un lugar donde reunirse, nadie es protagonista de la vida municipal y eso tenemos que contrarrestarlo con lo que es la opción socialista de dar participación y que el poder de la participación sea real y que la gente pueda trabajar a gusto por su pueblo. Y el otro sentido de la campaña Únete a nuestra movida es por un grave problema que estamos viviendo en toda Andalucía, como es el tema de la movida. Yo creo que es un tema sumamente importante, donde sea el pueblo más pequeño o el pueblo sea mayor, tenemos que darle una alternativa a la movida. Porque no se puede quedar en la lectura que hace la derecha de más policías, más policías, más policías, que es lo único que saben hacer ellos, mandar más policías a la zona de la movida. Tenemos el ejemplo clamoroso de Valencia, que hemos podido verlo este fin de semana, compartiendo con las asociaciones juveniles de allí ese modelo, y tenemos que contrarrestarlo con modelos como el de Gijón o el de Barcelona, gobernados por socialistas, donde han abierto la ciudad hasta el amanecer. Ese es el mensaje que nosotros queremos dar. La vida en la ciudad tiene que estar totalmente, hay que disfrutar la ciudad las 24 horas del día. Todos los municipios de Andalucía, estén gobernados por quien esté, tienen que estar vivos, no pueden estar muertos, porque si no, nos van a hacer retroceder 30 años a la época del dictador Franco, donde a las 10 de la noche el toque de queda era para todos y todos se tenían que ir a dormir. Y eso es lo que está volviendo a pasar con la derecha en donde gobierna, en los municipios donde gobierna. Por su parte, Cristóbal Fernández, candidato socialista a la alcaldía de Fuentepiedra, expuso cuáles van a ser algunos de los pilares fundamentales de su programa electoral: juventud, vivienda, potenciar la mancomunidad de la comarca norte, políticas activas de empleo, turismo y agricultura, entre otras cuestiones. A todo y quería hacer un reconocimiento público.
Representantes de la Agrupación de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, han explicado hoy en Antequera el contenido de una campaña puesta en marcha desde este colectivo con un objetivo claro: solicitar la modulación de las ayudas europeas, es decir, que el dinero que España recibe de la Unión Europea, que es mucho, se distribuya mejor de lo que se hace en la actualidad. La modulación de ayudas es una palabra con la que queremos apostar por una mejor distribución de las ayudas comunitarias. Como veis, tenemos una cartelería especial que hemos procurado hacer con mucho cariño y detenimiento, con objeto de que sea impactante. Impactante, y en la pregunta de quién es agricultor y ganadero, hay 4 figuras que queremos diferenciarlas para que entre de lleno cada una de ellas dentro de la problemática de la modulación. Como sabéis, en Europa actualmente se está hablando como tema bandera del sistema de ingresos dentro de la Unión Europea, y como consecuencia de ello ya hay posturas claras, como la de Alemania, que propone una cofinanciación, la de Francia, que propone una modulación de ayudas, que ahora explicaremos, y la de España, que todavía oficialmente pues no ha hecho ningún planteamiento. Parece que el primer punto que quieren desde España es pues arropar los fondos estructurales y posteriormente negociar la PAC. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, puesto que en un momento determinado las ayudas PAC están muy por encima de los fondos de cohesión, y por tanto ahí es donde tenemos que incidir en cuanto a que en un momento determinado, que salga la política que salga, desde luego va a cambiar la política actual, pues que España tenga un planteamiento. Cuando hablamos de 270.000 millones, cuando hablamos de las ayudas PAC, tenemos que tener en cuenta que en términos generales y de media supone el 25% de los ingresos de las explotaciones agrícolas y ganaderas, el 25% de media, pero en algunos sectores suponen más del 50%. Quiero decir con esto que las ayudas no es algo sin importancia para la economía de muchas y de miles y miles de explotaciones. Las ayudas PAC son muy importantes, y lo que no se puede dar es lo que se viene produciendo desde el año 92, que fue cuando, como conocéis, se reformó la actual política agraria comunitaria, que el 80% de las ayudas van al 20% de las explotaciones. Eso no se ha corregido, sino que en algunos casos ese abanico se ha abierto más todavía, y hoy, sin haber datos muy reales, pero yo creo que estamos en torno a que ese 80-20, hoy podemos estar hablando del 82-18 aproximadamente. O sea que todavía se ha agravado más. Se ha agravado más, y además con unas consecuencias que está teniendo muy graves para el sector agrario y sobre todo para la pequeña y mediana explotación, para la explotación familiar agraria. Las consecuencias que está teniendo es que, como las ayudas mayoritariamente van a rentistas agrarios, estos rentistas agrarios invierten y hacen que la tierra tenga un valor muy superior al que realmente debería tener en función de la rentabilidad de la misma, pues es inaccesible para el pequeño y mediano agricultor que quiere ampliar en 1, en 2, en 3 hectáreas su explotación y que se ve imposibilitado de hacerlo, porque los precios de la tierra el año pasado en España subieron de media el 17%, en Andalucía, en algunas zonas, un 30%. Un 30% que ese valor se llega a tomar no por la rentabilidad, como digo, que tiene la tierra, sino por lo atractivo de las ayudas, y por otro lado porque somos conscientes de que la tierra está sirviendo para blanquear dinero que tiene que aflorar, dinero que sobre todo con la moneda única pues va a tener una necesidad el que lo tiene de blanquearlo, como digo, ¿no? Entonces nos encontramos en una situación muy preocupante, y en una situación donde hemos conocido que en Andalucía hay 3 propietarios que entre los 3 cobran más de 1.000 millones de ayudas. Y en el otro extremo tenemos cerca de 200.000 agricultores que no llegan a las 100.000 pesetas de media. Entonces, hasta ahora las ayudas que las está cobrando, como vienen marcadas las líneas desde la Unión Europea, son ayudas que tienen derecho a cobrarlas. Nosotros no decimos que estén cobrando algo que no tengan legítimamente derecho a hacerlo.
Lo que sí estamos convencidos es que con este reparto que se está haciendo, desde luego, la agricultura andaluza y sobre todo de aquellas zonas y de aquellas explotaciones donde en zonas donde no hay otra alternativa y donde la rentabilidad es baja, y en aquellas explotaciones donde tienen poco volumen, poca dimensión o pocos kilos, desde luego están corriendo un grave riesgo en estos momentos. Y cambiamos de asunto. Ayer se inauguró en Mérida el Legado de Roma, una exposición de arte romano en la que ocupa lugar destacado el efebo de Antequera. Hasta allí, hasta Mérida, se han desplazado el alcalde de la ciudad y el concejal de Cultura, Ricardo Millán, para asistir a esa inauguración. Esta misma tarde hemos tenido oportunidad de hablar en conversación telefónica con el alcalde Jesús Romero. Mira, ¿cómo ha sido la inauguración? Bueno, pues la inauguración ha sido como todas las inauguraciones, con una asistencia de público tremenda, habría unas 200 personas más o menos, y estaba presente, pues entre otras autoridades, el propio alcalde de Mérida, estaba también Miguel Ángel Cortés, el secretario de Estado para temas de cultura, estaba la directora general de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, el representante de Caja Duero, que ha sido, digamos, uno de los máximos sponsorizaciones de la muestra esta. Y pues en principio, vamos, el ambiente es el típico, ¿no? Pero después la exposición como tal realmente es algo fantástico. ¿Sería mucho decir, alcalde, que el efebo de Antequera ocupa un lugar destacado en esta muestra? Pues yo diría que sí, la exposición realmente tiene el título de Hispania, el legado de Roma, en el año de Trajano, y muestra una visión bastante amplia de lo que fue el mundo romano en su asentamiento en la península ibérica, ¿no? Y en ese sentido la exposición tiene, digamos, una doble lectura, por una parte de lo que significa el Hispania como antecedente de la actual España, ¿no? Y por otro lado, desde el punto de vista científico, pues hay un análisis de lo que era la vida en Roma, lo que era la cultura, la religión, la política, el arte, ¿no? Y todo eso queda reflejado en un mosaico muy amplio de lo que realmente supuso la Hispania romana en general, ¿no? ¿Hasta cuándo permanecerá abierta la muestra? Bueno, la exposición está abierta hasta mediados de abril, que será cuando realmente ya el efebo volverá a Antequera, puesto que, aun cuando no habían planteado la posibilidad de que la exposición se montara también en Sevilla, entendíamos que ya era mucho el tiempo que estaba fuera la escultura, y aparte que Sevilla está muy cerca de Antequera como para que vengan a verla aquí, ¿no? Porque ya antes de esta exposición en Mérida estuvo el efebo expuesto en Zaragoza, ¿no? Sí, efectivamente, la exposición esta se planteó en principio para que tuviera 3 sedes. Una sería en Zaragoza, otra en Mérida, otra en Córdoba. La de Córdoba se suprimió y después se planteó la de Sevilla, ¿no? Pero yo digo, realmente el efebo ha estado en Sevilla en 2 ocasiones, ¿no? Y que ya entendemos que ha estado suficiente tiempo fuera de Antequera. Bien, es verdad que estas exposiciones de tan alto calado realmente merece la pena que una pieza como el efebo vaya allí, porque se habla mucho de la pieza, ¿no? Y se habla de la pieza, pues lógicamente a nivel internacional, dentro de lo que es la crítica especializada en arte romano, pero también en el mundo de la cultura en general, ¿no? Te puedo decir que una vez que ya la exposición, lo oficial, terminó, seguimos viéndola con más detenimiento y veíamos como la gente que se acercaba al efebo pues realmente lo identificaban como lo que era, como el efebo de Antequera, e incluso había una cosa muy interesante que era lo que son el voluntariado de tercera edad, que hacían un poco de cicerones de la exposición, gente muy preparada, y realmente pues mostraban el efebo de Antequera como una pieza muy singular, e incluso hacían referencia a que ellos lo habían visto en el Museo de Antequera, ¿no? Es decir, que el tiempo que está ahí, yo pienso que esta exposición la pueden ver del orden de a lo mejor 100.000 personas, en 2 meses, pero 100.000 personas realmente muy interesadas por el mundo del arte romano, ¿no? Y eso siempre es una difusión, y después, por supuesto, la permanencia en un catálogo de, yo qué sé, de las cientos de páginas que tiene, en donde, por supuesto, queda una vez más difundida la imagen de la pieza, ¿no? Y también el interés de la misma desde el punto de vista científico. Alcalde, ¿qué es de aquello que comentó hace un tiempo el primer teniente de alcalde Ricardo Millán en Antequera sobre una posibilidad que se estaba estudiando de hacer una especie de doble del efebo de Antequera para cuando este viajase, que no se quedase su sitio vacío en el museo? Sí, efectivamente, más que un doble es sencillamente una copia que se saca mediante un vaciado, ¿no? Yo creo que es ya totalmente conveniente, puesto que en esta exposición hay que decir que algunas de las piezas importantes estaban representadas mediante reproducciones. Es decir, por ejemplo, hay 2 piezas muy importantes como son el Trajano de Itálica y la Venus del Nido de Itálica, que realmente son las originales, ¿no? Pero después hay otras piezas que están las copias, que son muy parecidas, y que para una visión, digamos,
de conjunto de lo que significa, por ejemplo, la Hispania romana, pues la copia tampoco hace mal papel, ¿no? Y así siempre cambia algo, ¿no? El tema de los brillos, las pátinas, los acabados, no es lo mismo, ¿no? Y así el efebo podría quedarse en Antequera, ¿no? Efectivamente. Hay que decir que el efebo está expuesto en un sitio preferencial, que el efebo está magníficamente iluminado, tiene una iluminación cenital que resalta mucho la escultura y escenográficamente situado en un punto muy bueno, porque incluso en la parte de atrás se plantea como una especie de escenografía de una fingida arquitectura romana, ¿no? Con materiales de policarbón, de poliéster y demás, pero que aparentemente es como un ámbito de arquitectura romana, ¿no? Y realmente la pieza queda magnífica. En la pasada sesión plenaria se aprobó una solicitud de subvención para el mercadillo, en concreto para mejorar las condiciones de este espacio. El pleno celebrado la pasada semana aprobó la rectificación de la solicitud de una subvención, ya vista en Comisión de Gobierno, en este caso para el mercadillo de Antequera. La Consejería de Trabajo e Industria ha convocado ayudas para municipios en materia de urbanismo comercial y el Ayuntamiento tiene en proyecto mejorar las condiciones del mencionado mercadillo, construyendo un vial, realizando la señalización completa e instalando unos aseos. El presupuesto es de 3.200.000 pesetas y la subvención puede alcanzar hasta el 50% de esta cantidad. Igualmente, el Pleno acordó expresar su apoyo a la ampliación del Conservatorio Elemental de Antequera a Conservatorio de Grado Medio. El Consejo Escolar del mismo acordó el pasado día 7 de enero solicitar dicho apoyo a todos los municipios de la comarca, o al menos un aula de extensión del de Málaga, para que los alumnos que realicen el grado elemental no tengan que trasladarse a la capital de la provincia para continuar sus estudios. Por último, también en el pleno celebrado el jueves se aprobó solicitar a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía 3.400.000 pesetas destinados a mantener en el municipio el programa de orientación y preformación para el empleo OPEM durante 1999. Dicho programa está dirigido a mujeres. El importe total del programa OPEM es de 4,5 millones de pesetas, por lo que la ayuda representará un 75% de esta cantidad. La estructura y el funcionamiento del Centro de Información a la Mujer, CIM, de Antequera, se ajustan a los requisitos exigidos para acceder a la subvención. La Vuelta Ciclista Andalucía Ruta del Sol ha transcurrido hoy por la Antequera, donde en la puerta del Ayuntamiento se ha instalado una meta volante. Alrededor de las 3 de la tarde comenzaban a pasar los corredores por esta meta volante tras discurrir por las cercanías de Villanueva de la Concepción y del Torcal de Antequera. Les mostramos imágenes de esta etapa de la Vuelta Ciclista Andalucía a su paso por el término municipal de Antequera. El corredor que pasó en primer lugar por la meta volante de Antequera ha sido el australiano Robbie McEwan del equipo Rabobank. El ganador de la etapa, que ha transcurrido hoy entre el puerto deportivo de Benalmádena y Puente Genil, ha sido Michele Bartoli del equipo Mapei.
antes de marcharnos, solo recordarles que desde esta tarde y hasta el viernes la Casa de la Cultura acoge una muestra fotográfica sobre derechos humanos e inmigración. La muestra se podrá visitar en horario de 6:30 a 9:30, hasta el viernes, recuérdenlo. Y nosotros así ponemos hoy punto final a este informativo. Mañana nos vemos a las 8:30, como siempre. Buenas noches. La Vuelta Ciclista a Andalucía ha pasado por Antequera. En la mañana de hoy ha tenido lugar una rueda de prensa en la sede del PSOE en la que ha estado presente el secretario general de la formación a nivel local, José Luis Ruiz Espejo. Una oportunidad que hemos querido aprovechar para preguntar por el proceso de elección de candidato a la alcaldía de Antequera. Un proceso que, según el secretario general, se intenta que se desarrolle con toda normalidad. Asimismo, Ruiz Espejo confirma la existencia de reuniones con miembros de la Ejecutiva Provincial para tratar sobre este asunto. El partido tiene reglado un procedimiento que es el que nos hemos dotado para elegir tanto los candidatos como las candidaturas que se conforman y presentamos a las elecciones municipales. Ese reglamento, que está aprobado por el Comité Federal, establece que en aquellos municipios donde no se ha elegido candidato o candidatura, hay de plazo hasta el 29 de marzo para enviar toda la documentación que se requiere a la Comisión Ejecutiva Federal. Previamente a esto hay varios plazos que cumplir. Uno es que tiene que ser ratificado por el Comité Director de Andalucía y por los comités provinciales de cada una de las provincias. Por lo tanto, antes de esa fecha deben estar cumplidos todos esos plazos. La Ejecutiva Provincial de Málaga nos ha notificado que los municipios donde no se había elegido el candidato ni la candidatura, la fecha de celebración de las asambleas sería para el 12 de marzo, en función de los tramos de habitantes. Además, hay otros pueblos que tienen otra fecha, ¿no? Pero del 2 al 14 de marzo tienen que estar celebradas las asambleas con la ratificación de las propuestas de candidatos y candidaturas, ¿no? Porque en aquellos municipios donde se ha elegido el candidato tienen ahora que elegir la candidatura. Es decir, que en los 100 municipios de Málaga hay que elegir las candidaturas antes del 14 de marzo. Y en 48... Buenas tardes, martes 16 de febrero, bienvenidos un día más a este encuentro con la información local en Teleantequera. Lo primero, como cada día, mostrarles los titulares de las informaciones más destacadas de la jornada. El secretario general del PSOE local asegura que se intenta llevar con normalidad el proceso de elección de candidato a la alcaldía. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, inicia una campaña para solicitar la readministración de las ayudas europeas. Se inaugura en Mérida la muestra de arte romano en la que se expone el efebo de Antequera. El procedimiento con las normas, como las normas no lo piden, y desde luego en la normalidad que deben abordarse procedimientos de este tipo, ¿no? Es decir, que con esa normalidad es como queremos desarrollarlo, de ahí que sigan esos contactos y que esperemos que fructifiquen en un buen acuerdo, que es lo que queremos ofrecer a todos los militantes de la agrupación y desde luego a todos los ciudadanos de Antequera. De este asunto se ha hablado en esa rueda de prensa, pero el asunto que nos ha llevado a ella ha sido la presentación de Cristóbal Fernández como candidato socialista a la alcaldía de Fuente de Piedra. Fernández ha estado acompañado también por miembros de las Juventudes Socialistas que siguen reivindicando un papel importante de los jóvenes en la política. Que en la comarca en los próximos meses vamos a ver de que va a ir más candidatos jóvenes, seguramente. La dirección provincial hemos hecho una fuerte decidida por el relevo generacional. En 8 pueblos hay que elegir el candidato porque tampoco está elegido, ¿no? Es decir, que a esos plazos nos vamos a remitir, y concretamente en Antequera, pues hasta el 12 de marzo no sería la fecha de la asamblea para la ratificación para la propuesta del candidato y la candidatura, y a esa fecha es a la que nos hemos puesto de plazo para presentarle a los militantes que ratifiquen esa propuesta que se puede hacer. Es habitual
es habitual, y vamos, sería ilógico de otra forma, es habitual que haya reuniones entre los ámbitos orgánicos del partido. De otra manera sería ilógico afrontar un procedimiento de este tipo, ¿no? Y desde luego desde la Ejecutiva de Antequera se han mantenido contactos y reuniones habitualmente con la Comisión Ejecutiva Provincial y con los distintos cargos de esa Ejecutiva, dígase secretario general, dígase secretario de Política Municipal. Así que ha habido reuniones, se siguen manteniendo, y lo que estamos intentando es abordar este